Queridos, es un privilegio maravilloso poder estar reunidos al Señor. Amén. Han habido, ¿verdad? No podemos estar todos en este lugar, pero alabamos al Señor porque todavía podemos, grupos, unos un sábado, otros otro, reunirnos. Y no solo eso, si ir tras fronteras, queridos, esto es una bendición grande. Poder comunicarnos con otros hermanos a través del mundo. Así, queridos, que con ustedes ya me he saludado de lejito. Quiero saludar a todos aquellos que están conectados. Ha habido un poco de problema en la transmisión. No sé si todavía está con problema. Está bien. Muy bien. Así que, el Señor, esperamos que esté bien y vamos a honrar. Hay que cambiarlo. Vamos a honrar a nuestro Padre hoy. Y vamos a conectarnos con Él, con el cielo, con sus ángeles. Y lo más importante, queridos, gozarnos en su. Yo les quiero pedir que por favor todos cerremos nuestros ojos. Vamos a pedir la bendición, la dirección del Señor. Nuestro tierno, bondadoso y dulce, venimos ante ti, Señor, agradecidos, con una gratitud inmensa por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque contamos contigo siempre. No importa el lugar, ni el momento, ni el tiempo. Siempre contamos contigo. Y este es uno de esos momentos, Señor. Pedimos tu presencia, que tú continúes con nosotros. La hemos sentido hasta ahora y esperamos, Señor, que continúes con nosotros y que todo, Señor, pueda ser solo para que tú brilles. Amén. El cielo y los ángeles, Señor, todos unidos con nosotros, podamos darte la honra y la gloria que mereces en Jesús. Amén. Amén. Mis queridos, yo quiero que todos ustedes en sus hogares también tomen sus Biblias. Y acá todos, por favor, vamos a estar leyendo algunos versículos de la palabra del Señor en Génesis, el capítulo 37. Niños, los que están presentes, la palabra que vamos a manejar hoy es José. Es una historia muy conocida, ¿verdad? La conocemos suficiente. Yo creo que desde niña, desde pequeñita, en la escuela cristiana, la he estudiado en mi familia, desde pequeñita, desde que recuerdo. Y ustedes también, muchos de ustedes. Así que la palabra que dejar de José, y les voy a decir cuándo vamos a empezar. ¿Está bien? Todos muy calladitos. Van a escribir la rayita cuando yo mencione la palabra y el resto ustedes ya lo saben. Ya hay una persona que está haciendo este trabajo y va a estar a cargo de ustedes. Acá tenemos los detallitos para cada uno. Hay suficientes. ¿Está bien? Hay suficientes, uno para cada uno. Muy bien, vamos al versículo 37, queridos. Capítulo 37 de Génesis. Y vamos a empezar allí con el primer versículo. Le doy la bienvenida a Ilsa. Estoy feliz de verte con tu familia. Amén. Con ese bebé. Agradecemos al Señor por el bebé que viene en camino. Amén. Capítulo 37, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Amaba José a su padre, la mala fama de ellos. Queridos, vemos aquí en primer plano a Jacob.
Jacob con su familia fueron a vivir ¿a dónde? Canaán. Había hogares, ¿verdad? ¿Se alcanzan a imaginar ustedes? Yo me alcanzo a imaginar la disfuncionalidad de este hogar, los problemas de este hogar. 4 mujeres, Lea, Bilha, Zilpa y Raquel. Hijos del mismo hombre. 6 de Lea, 2 de Zilpa, 2 de Bilha y 2 de Raquel. 12 más una dama, hija de Lea también. Queridos, qué terrible familia, qué consecuencias tan terribles las que se fueron desatando por el problema del egoísmo, los celos, la envidia que esto trae, porque se había violado el deseo del Señor. El propósito del Señor y la forma como el Señor lo hizo en el comienzo fue un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Pero Jacob tuvo 4. Fue engañado con la primera, pero Raquel era su amada, pero las otras fueron voluntarias. Queridos, y dice que José informaba a su padre del mal comportamiento de sus hermanos. Resulta que esos hermanos, donde él había estado apacentando estas ovejas, eran solo los hijos de las siervas, porque los hijos de Lea eran más malos que estos. Tenían un récord de mucha maldad, eran muy terribles. Mis queridos, pero es que Jacob tenía una historia muy triste. Su nombre nomás significaba suplantador, engañador, mentiroso. Y hay una cantidad de sinónimos detrás de esto, que Jacob había sido realmente un hombre que no había caminado en la dirección que Dios le había señalado. Había tenido muchos problemas, pero él había peleado con Dios. Y Dios le había dado la victoria, le había dicho que él había ganado. Lo había dejado mal de una pierna. Ese era su recuerdo de ese momento, de ese encuentro con Dios. Y Dios le había perdonado a Jacob todas sus cosas, lo había perdonado. Pero queridos, las consecuencias del pecado, aunque Dios nos perdone, las consecuencias del pecado continúan, nos siguen. Algunas de las consecuencias vienen rápido, vienen momentáneas, algunas vienen en pocos días, pero muchas de estas consecuencias del pecado vienen al final de la vida. Y son crueles, vienen multiplicadas, vienen más fuertes. No importa el pecado que carguemos, mis queridos. Si es el pecado abierto de haber, queridos, traicionado a nuestro ser amado, o el pecado de la mentira, del robo, no importa cuál pecado, pero siempre nos siguen las consecuencias del pecado, aunque el Señor nos haya perdonado y su gracia nos cubra. Eso le pasó a Jacob. Y Jacob continuaba cometiendo errores. Uno de los errores, queridos, que cometió Jacob fue expresar abiertamente, que sus hijos lo vieron muy palpablemente, esa predilección por su hijo José. Amaba a José, y a veces podríamos decir, démosle algún crédito al pobre Jacob. Era el hijo de su mujer amada, pero querido, gran error haber expresado ese favoritismo, porque eso no debe existir, menos si existe, guardarlo en el corazón, dejarlo ver de sus hijos. Y más aún, queridos, le regaló una túnica de colores. ¿Qué es esa túnica? Pero otros dicen que era una túnica blanca, con ribetes de colores en las mangas y en la falda, porque esa túnica marcaba al que iba a ser el primogénito. Esa túnica era regalada, entregada de una manera especial entre la realeza o las personas de influencia para aquel que iba a ser el primogénito. Y claramente Jacob, al darle la predilección por su hijo José, y que le iba a dar la primogenitura a él.
Mis queridos, y el enojo, la rabia, la envidia, los celos crecían en los hermanos de José, en los otros 10 hermanos. Y José era un jovencito muy dulce con su padre. Dice que habían 3 características que mantenían a José atado a su hijo. Y era que era un hijo muy benigno, era un hijo íntegro y era un hijo leal. Y José era ingenuo, tuvo esos 2 sueños que todos conocemos. Uno de estos sueños, queridos, era que él estaba en el campo atando manojos, ¿verdad? Cabillas de trigo, digámoslo así, y que la de él estaba erguida en el centro y sus hermanos y sus padres estaban inclinados a tierra, haciéndole la venia. Luego a las estrellas, todos haciéndole la venia a él, a José. Su padre mismo le llamó la atención, todos sabemos la historia. Su padre mismo le llamó la atención, pero dice que Jacob pensaba, meditaba en esto y pensaba que Dios estaba hablando a José. Mis queridos, los hermanos de José sentarse por mucho tiempo a veces a causa del ganado, de los rebaños, porque a veces escaseaba el pasto. Y llevaban ya 2 meses o más tiempo fuera. Y Jacob llamó a su hijo. José le dijo: heme aquí, Señor. Era una de las características hermosas de José. Acudía de inmediato al llamado de su padre. Heme aquí, Señor. Hijo, le dijo Jacob, necesito que vayas a buscar a tus hermanos. Ellos están en Siquem. Necesito que vayas, mires cómo está el ganado y cómo están los rebaños. Y necesito que regreses y me traigas el mensaje. Le dio la bendición y José salió de su hogar a buscar a sus hermanos. Mis queridos, este era peligroso. Había los que habían sido culpables, también habían sido los hijos de Jacob. Y llegó José allí a Siquem. Queridos, y no encontró a sus hermanos, no estaban allí. Pero de pronto un forastero le preguntó que a quién le buscaban. Y José le dijo que buscaba a sus hermanos. Y José le preguntó si los había visto. Y el hombre les dijo: los había visto, pero ellos salieron para Dotán. Mis queridos, y acá empezamos a ver una de las características hermosas de José. En ese momento, cuando este hombre le dijo que estaban en Dotán, eran casi 20 millas más. Ya José había andado 50 millas. Ya había andado 50 millas y eran casi 15 millas o 18 millas más. Y José, si hubiera sido un joven acostumbrado a hacer el trabajo, o si hubiese estado acostumbrado a darse gusto él mismo, o a engañar a su padre y hacer las cosas lo menos posible, José hubiera dicho: está bien. Mi padre me dijo que viniera hasta Siquem. Mis hermanos no están en Siquem, ahora me regreso a casa. 15 millas más es mucho después de haber andado tanto tiempo, estar tan cansado y coger camino más lejos aún de mi hogar. Mis queridos, pero ¿qué hizo José? José continuó el camino hasta Dotán. José decidió en ese momento que más importante era el deseo de su padre. Decidió en ese momento que no iba a regresar donde su padre sin llevarle el mensaje y lo que su padre le había pedido. Para él era más importante el deseo de su padre que el cansancio, la sed, el hambre o lo que él tuviera.
A mis queridos, y José continuó para Dotán. Siguió el camino, cansado como estaba, y continuó hacia Dotán. Mis queridos, y yo me alcanzo a imaginar a José. Me alcanzo a imaginar a José con esa ansiedad, ese deseo profundo de ver a sus hermanos, de encontrarse con ellos, de ver cómo estaban y regresar de nuevo para darle las buenas nuevas a su padre. Y me imagino, queridos, a José desde lo lejos, mirando para ver dónde los alcanzaba a ver. Y de pronto, ¡qué alegría! ¡Qué emoción para José! Los vio a lo lejos. Hermanos, vio el ganado, vio las ovejas y su corazón palpitó de emoción. ¡Qué alegría poder verlos, abrazarlos, hablar con ellos y regresar con nuevas donde su padre! Queridos, pero del otro lado estaban los hermanos de José. Alguien se acercaba y que llevaba una a pasarse la noticia, y empezaron los 10 hermanos a reunirse. Viene el soñador. Es la única oportunidad que tendremos. Tenemos que deshacernos de él. Tenemos que terminar con sus sueños. Tenemos que dejar ver esa túnica que nos atormenta, que nos recuerda que es el preferido de nuestro Padre. Ay, mis queridos, y cada vez se enardecían más. José acercado, le quitaremos la vida. Esa es la mejor opción. Pero Rubén les dijo, no nos manchemos. Metamos a mi hermano en el foso, en una cisterna, y allí lo dejamos que él muera. No nos manchemos de sangre. Mis queridos, y José se fue acercando, y se fue acercando, y a medida que él se acercaba, su corazón estaba más gozoso, pero empezó a ver el rostro de sus hermanos transformado. Las miradas eran malas, su rostro desfigurado, porque cuando hay sentimientos negativos, queridos, la persona se transforma. Es muy fácil conocer cuando hay buenos sentimientos en alguien. ¿Les parece a ustedes? Es fácil. En su mirada, el rostro, la sonrisa. Y José empezó a ver que había algo detrás y que estaba grave. A mis queridos, ni uno de sus hermanos, ni uno siquiera fue capaz de decir: ¡qué amor el de nuestro Padre! Envió a su Hijo amado. Lo arriesgó todo por ese camino tan peligroso. Envió a su Hijo amado para traernos pan, para que viniera como estábamos nosotros. Ni uno de ellos, queridos, ninguno de los 10 siquiera pensó en decir: cuánto amor el de mi hermano, el pequeño, que se arriesgó en hacer la voluntad de nuestro Padre y venir a vernos. Ninguno. ¿Cómo hubiera sido de diferente, queridos, que aunque fuera uno, hubiera tenido este pensamiento? A mis queridos, lo tomaron, le quitaron la túnica y lo tiraron a la cisterna, al pozo. Cerraron el pozo, colocaron una piedra. Rubén se fue porque él no quería que los hermanos supieran. El plan de él era sacar más tarde a su hermano y llevarlo a su padre. Y él no quería que los hermanos se dieran cuenta de eso. Se sentaron. Después de poner la piedra, José gritó, lloró, se lamentó, les pidió y les suplicó que lo dejaran libre. Pero nada de esto les tocó el corazón. Queridos, y lo dejaron allí. Y ellos se sentaron, dice la Biblia.
Vamos al versículo 23 del capítulo 37. Y le tomaron y echaron. La cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. ¡Cuánta crueldad! Aquí yo sí veo, queridos, que el corazón de estos hombres era extremadamente malo. Yo no sé, queridos, si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno tiene noticias tristes, cuando está pasando por un momento de la pérdida de un ser amado, cuando hay situaciones para resolver, cuando está pasando por una situación complicada, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero el estómago se cierra. Parece que hubiera un nudo y a uno no le provoca comer. Pero estos hermanos de José se sentaron a comer pan. Quizás el mismo pan que José les había dado. ¡Qué dolor, queridos! Y dice que en ese momento, adelante, cuenta la historia, ellos escuchaban los gritos de su hermano mientras comían el pan. ¡Qué dolor! ¿Hasta dónde puede llegar, queridos, cuando una persona está llena de celos, de envidia, cuando ha permitido que su mente se haya nublado, que haya nube, que esté pesada su mente de pensamientos negativos? A mis queridos, y mientras estaban allí sentados, comiéndose el pan, vieron una caravana de amalecitas, de ismaelitas que venían de Galaad. Y Judá se ve que era el del dinero, el de la plata. Damos a mi hermano, ganar si lo tiramos, vendamos a nuestro hermano, acabamos con los sueños, terminamos con su vida, no nos manchamos de sangre y tenemos dinero. ¡Ah, qué idea tan tremenda! ¡Y qué coincidencia! Judas vendió a Jesús. Judá vendió a Jesús. Queridos, y llegó la caravana, negociaron a José, lo sacaron. Y yo pienso que cuando estaban sacando a José de la cisterna, yo creo que tenía una esperanza, ¿verdad? Yo creo que a él llegó la esperanza de que lo iban a dejar libre. Ah, queridos, y cuando ve la caravana, se desgarró su corazón. Dice que lloraba nuevamente, le suplicó nuevamente, miraba sus ojos y dice que cada vez su decisión era más profunda. Ellos estaban decididos. Para José era más doloroso todavía ser vendido como esclavo que la muerte. Para él dolía más esto, vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado por sus propios hermanos, prefería la muerte. A mis queridos, y planificaron, la caravana se llevó a José y empezaron a planificar el momento de la noticia para su padre. Y llegó Rubén. Mi hermano no está. ¿Dónde está el muchacho?, les dijo. Allá va con la caravana, va para Egipto, lo hemos vendido. Y Rubén, como padres, muchas veces como que vemos un poquito más allá, ¿verdad? Yo creo que Jacob se estremeció al ver que no venía su hijo. Y mira, le dijeron, descubre si esta es la túnica de tu hijo. ¡Qué crueles! ¡Qué crueles estos hombres! No le dijeron al padre una mentira completa, se la dijeron por mitad, y el mismo padre Jacob continuó diciendo, es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha destrozado, una fiera se lo ha comido. Y dice que Jacob reconoció la túnica
Entonces, versículo 34, rasgó vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y las hijas y vinieron a consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Mis queridos, y aquí llegamos a un punto muy importante. Jacob hubiera descorrer este velo, y si Jacob hubiera podido entrar en el corazón de sus hijos, mis queridos, Jacob se hubiera visto en los hijos. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Jacob había engañado a su padre Isaac. Jacob había matado a un cabrito que lo habían usado con su madre para simular su cuerpo. Jacob había llegado y no había tenido compasión ni piedad por su padre. Ciego, enfermo, y había aprovechado el momento con su madre. Dios lo había perdonado. Pero queridos, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El Señor lo había perdonado, cubierto con su gracia, pero la consecuencia del pecado tenía que continuar. Mis queridos, qué dolor para Jacob. Pero Jacob sabía que él había engañado a su padre. Él no sabía que sus hijos lo estaban engañando. Pero mientras tanto, qué tristeza para José. José iba hacia Egipto con esta caravana, queridos, de amalecitas. Lloraba, estaba destrozado, dice la historia, queridos, que José estaba destrozado. Él no podía creer que sus hermanos habían hecho esto. Lloró. Su corazón sangraba, estaba demasiado dolido, pero se desahogó y en un momento miró hacia atrás. Dice la hermana Elena de White que miró hacia atrás y vio las colinas donde su padre tenía las tiendas. Luego regresó y miró al cielo y le prometió a Dios que Él le sería fiel, no importaran las circunstancias, que le sería fiel. Y dice la pluma inspirada, queridos, que en ese momento José, de un niño consentido, de un niño cuidado por su padre, llegó a ser un joven sereno, decidido y firme. Y llegaron a Egipto y Potifar lo compró. Yo creo que en esa época, queridos, como ahora, los altos, los que ocupan altos cargos, ellos tienen prioridad para, en el momento en que vienen cosas especiales, y tienen prioridad para las compras. Así que él llegó y le gustó José. Por alguna razón, José era bien simpático, pero lo compró y se lo llevó a la casa para que sirviera como esclavo. Mis queridos, y allí empezó José a trabajar como un esclavo nuevo. Y siempre sabemos que el que llega nuevo a un lugar, a veces decimos se lo estrenan, ¿verdad? Les dan los cargos más difíciles, más incómodos, y me imagino que José empezó con los deberes más sencillos y más incómodos de todos. Pero Potifar empezó a ver algo en el trabajo de José. Mis queridos, José hacía las cosas bien. José hacía las cosas como para el Señor. Él sabía y él lo hacía. Él había hecho un trato con su Dios. Él le había dicho al Señor que le sería fiel, no importaban las circunstancias. Y el ser fiel, queridos, encierra toda la vida, encierra todos los ángulos de nuestro ser. El ser fiel encierra nuestra mente, encierra nuestras manos.
nuestros sentidos, el ser fiel al Señor encierra todo. Y esa fue la promesa que José le hizo a Dios. Y allí en el trabajo que le correspondió, no importaba la palabra, José era fiel, día a día. Y las cosas empezaron a cambiar, porque cuando hay alguien que es fiel, queridos, todo cambia. Es una influencia positiva para todos los que están alrededor. Y es una influencia positiva y hermosa, y la cual recibe la bendición de Dios. Entonces se multiplica. El que es fiel, queridos, contagia. Y el trabajo y los resultados se ven. Y eso fue lo que pasó con José en la casa de Potifar. Queridos, si quiero que vamos al capítulo 39. Capítulo 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Amén. 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 Queridos, todo lo que estaba en la mano de José prosperaba. Amén, ¿verdad? Todo era prosperado, todo se veía hermoso, todo se veía florecer, como si, dice la hermana Elena de Juárez, que parecía que todo lo que José tocaba parecía que florecía. Ah, mis queridos, y José le daba el crédito, le daba la honra y le daba la gloria a su Señor. Y Potifar conocía a José y decía que era próspero, pero Potifar mismo decía que era Dios quien lo bendecía. Este hombre idólatra, este hombre alejado del Señor, pero conoció a Dios a través de José. Amén. Queridos, pero a veces nos podemos preguntar, yo le hago una promesa al Señor, yo le soy fiel al Señor y me siento. ¿Qué les parece? No, queridos. La pluma inspirada también nos dice que la clave del éxito es el esfuerzo humano más el poder divino. Son los dos. Tenemos que hacer nuestra parte. El Señor nos tiene a nosotros con una parte hermosa, porque nuestro trabajo es hermoso para Él. Y si nosotros lo hacemos con amor, lo hacemos con gozo, lo hacemos con felicidad, ese trabajo es una bendición para nosotros, nos trae felicidad y nos trae paz por el deber cumplido. Amén. Mis queridos, quiero leer un pasaje de la hermana Elena, del Patriarcas y Profetas, página 139. Y dice, ¿cómo pudo José dar ejemplo de firmeza de carácter, rectitud y sabiduría? En los primeros años había seguido el deber antes que la inclinación. En los primeros años había aprendido, en los primeros años había seguido el deber antes que su inclinación. No era lo que a él le gustara, no era lo que él quisiera, no era lo que él prefiriera, sino que era el deber. Era el deber al cual era llamado. Y él dejaba sus preferencias para cumplir el deber. Y él sabía que ese deber era enviado ¿por quién? Por Dios, porque él confiaba y dependía en Dios. Esta otra parte de este párrafo. Pocos se dan cuenta de la influencia de las cosas pequeñas de la vida en el desarrollo del carácter. A veces, queridos, como padres dejamos pasar muchas cosas a nuestros niños. No sabemos el grande mal que les ocasionamos. Es un daño terrible. Pero también a nuestros jóvenes. Pero también, queridos, a nosotros mismos. Pocos se dan cuenta de la influencia de las cosas pequeñas en la vida en el desarrollo del carácter.
ninguna tarea que debamos cumplir es realmente pequeña. Ninguna tarea que debamos cumplir es realmente pequeña. Mis queridos, y Potifar, feliz de tener a José junto a él, dice que lo amaba como un hijo. Y es que José amaba a su Señor como a un padre. Él había tenido la capacidad, queridos, de confiar en Dios de tal manera que su pasado quedó atrás. Ese dolor profundo, hermanos, esa traición de sus hermanos, eso grande que sus hermanos habían hecho contra él, era para que lo hubieran marcado por toda la vida. ¿No creen ustedes? Pero lo dejó atrás. Él no vivía del pasado. Él vivía para agradar a su Señor y para poner todas sus facultades en la obra que el Señor lo había puesto. Amén. Qué hermoso, queridos. Qué lecciones tan profundas, tan llenas, tan hermosas las de José. Las de esta historia. La Biblia está llena de historias, de pasajes preciosos, queridos. Y cada vez que cogemos una de ellas, la estudiamos a profundidad, queridos, nos alabamos al Señor porque las ha dejado escritas. Amén. Porque son para nuestro bien, porque son para el bien de nuestros niños, de nuestros jóvenes a quienes amamos. Y queridos, para nosotros mismos, no importa la edad que tengamos, porque todavía estamos a tiempo. No importa la edad que tengamos. Queridos, y José llegó a ser mayordomo. ¡Wow! El máximo puesto que le podía dar Potifar, el máximo puesto que estaba bajo su mando, se lo dio a José, mayordomo. Y José estaba a cargo de todas las posesiones de Potifar. Era un hombre rico, era un hombre con mucha influencia, era un hombre con posesiones en el campo y en la ciudad. Y dice que José estaba al mando de todo lo de Potifar, el jefe general de la guardia de Faraón. Mis queridos, y qué hermoso, dice que Potifar solo se preocupaba de lo que comía. No tenía que preocuparse por más. Sabía en manos de quién había dejado todo. José tuvo oportunidades bellísimas de conocer mucha gente. Se volvió famoso por Potifar, porque Potifar con orgullo y emoción podía decir que José era el que estaba encargado de todo lo de su casa. Mis queridos, y ahí en el versículo 6, la última parte, después de que dice que Potifar solo se preocupaba por lo que comía, hay un punto y una última frase que dice: y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¡Qué hermoso! De bello semblante, hermoso semblante y bella presencia. ¡Wow! Todos diríamos, ¡qué hermoso sería José! Pero no solo eso, este hermoso semblante viene de adentro. Así es que todo lo que era José, todas estas cualidades hermosas se reflejaban también en su rostro. Y a veces decimos que una persona tiene un hermoso semblante porque refleja buena salud. Así que José también tenía muy buena salud. Era limpio en su mirada porque él era limpio eternamente. Sus palabras dice que eran bondadosas. Pero quiero leerles otro párrafo hermoso, queridos. Y este es el título de Inocencia consciente. José fue un joven y un hombre puro, limpio, ante los ojos de Dios, no ante los ojos de un amigo, no ante los ojos de ninguno, ante los ojos de Dios. Inocencia consciente.
estas dos palabras, queridos, en la pluma inspirada y dije, wow, qué hermoso. Inocencia consciente. José era consciente de cuidar su inocencia. Él vivía alerta para cuidar su pureza. Él vivía alerta para que nada que fuera a enturbiar su vida entrara por las avenidas del alma, ni por su vista, ni por sus oídos, porque por la boca alimentamos nuestro cuerpo. Ah, mis queridos, y miren este pasaje. Escúchenlo, por favor. Es hermoso. Las escenas y la seducción rodeaban a José por todas partes. Era un reino, Egipto, era un reino rico, era el más importante de la época. Y las escenas y la seducción y el vicio rodeaban por todas partes. Pero José permaneció como quien no veía ni oía. No permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. ¿Cuánto dicen? Amén. Amén. Queridos, es que la inocencia hay que cuidarla. Los niños nacen inocentes, son hermosos, son puros, pero a medida que van creciendo, queridos, viene la contaminación. La inocencia hay que cuidarla. Lo que vemos, lo que escuchamos, no detenernos en nada que sea prohibido. Todo lo que sea puro, queridos, todo lo que venga solo del cielo. Amén. Eso es lo que el Señor aprueba. Queridos, y por eso José pudo recibir la bendición de Dios. José hacía su parte. Él la hacía, era trabajador, era energético, estaba viendo que no estaba bien y trabajaba y hacía más de lo que le pedían. No importa dónde estuviera su jefe, no importa dónde estuviera Potifar, él sabía que lo hacía todo frente a los ojos de su Padre Celestial. Amén. No le importaba más, queridos, no le importaba más. Él andaba de acuerdo a lo que su Rey, el Padre Celestial, le había dicho y donde Él lo había colocado. Ah, mis queridos, pero como José era de hermoso semblante y bella figura, la señora Potifar puso sus ojos en él. Ah, mis queridos, mientras José no detenía sus ojos en nada que no le correspondiera, mientras José cuidaba su mirada y detenía en impuro, la señora Potifar puso sus ojos en él. Y esto de poner sus ojos, queridos, esto de poner sus ojos es fijarse, es detenerse, es dar la entrada al enemigo. Eso es la palabra fijarse, detenerse y quedarse mirando. Eso es permitir de una vez, queridos, que los pensamientos prohibidos empiecen a trabajar y dar cabida a Satanás. Queridos, José no permitía ni se fijaba ni miraba nada que fuera malo, pero la señora Potifar, que tenía otro corazón, que tenía otra vida, puso sus ojos en él y le dijo: duerme conmigo. Ah, mis queridos, el oro tiene que ser pasado por fuego. El oro tiene que ser pasado para ser refinado. Las pruebas, si las pasamos, cada vez vienen más fuertes. Ah, mis queridos, el proceso de las perlas es doloroso. Pero viene la victoria. Pero viene el triunfo. Y queridos, el Señor nos va ascendiendo si le permitimos y si pasamos las pruebas. Y si nosotros estamos firmes y somos ayuda también para el débil, queridos, pero la señora Potifar agarró
en esta vez no, solo puso sus ojos y le dijo, duerme conmigo. Pero esa respuesta de José, todos la sabemos. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservada sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Mis queridos, ¿cómo haré yo tan grande mal y pecaría contra Dios? No me importaba más. ¿Cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra mi Dios? Mis queridos, si años atrás, tiempo atrás, Eva hubiera respondido lo mismo, ¿cuánta diferencia tendríamos nosotros ahora? ¿Qué vida diferente tendríamos nosotros ahora? Eva respondió a Lucifer de una manera correcta en la primera parte de su respuesta. Porque Satanás le dijo, con que ha dicho que no podéis comer de este árbol, que no podéis comer de los frutos que hay en este huerto. No, le dijo Eva. No. Dios nos ha dado de todo el huerto. Nosotros podemos comer de todo lo que hay en el huerto, en esta belleza de huerto que Dios nos dio. Pero del único árbol que no podemos comer el fruto es de del árbol de la ciencia del bien y del mal. Queridos, pero Eva vio el fruto. Eva lo miró. Eva se detuvo y lo vio jugoso, lo vio delicioso, lo vio bueno para comer. Eva no fue capaz de decirle, Dios nos ha dado todo esto, ¿y cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Mis queridos, si tan solo nosotros, cada uno de nosotros, queridos, cuando nos venga la tentación, pensáramos en esta respuesta de José. En nuestra mente, en la intimidad de nuestra mente nomás, cuando nos venga la tentación, decir, ¿cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Nunca, no lo haría, jamás. Primero es mi Dios, primero es Él. Mis queridos, y la mujer siguió insistiendo. Fue una tentación continuada. Fue una tentación continuada. José estaba pasando por fuego. Pero ¿saben una cosa? Yo creo que para José fue muy sencillo porque él tenía las cosas muy claras. Él era un hombre limpio. La mujer era la que estaba pasando problemas. Y dice que ella siguió insistiendo. Y al ver que él no accedía, al ver que ella no tenía éxito en su plan, se formuló algo grande, programó algo grande. Y ese día, cuando José llegó, todo estaba preparado para la gran tentación. Mis queridos, y es que la tentación llega cuando estamos en la cumbre muchas veces, ¿verdad? Cuando todo está muy bien, cuando todo anda bien. José tenía autoridad, tenía poder, y la tentación allí tenía que llegar. José había pasado la prueba de la humildad cuando estuvo vendido por sus hermanos, pero ahora en la prueba de la abundancia es cuando muchas veces caemos. Mis queridos, estaba todo preparado y llegó José ese día. No había nadie, él como mayordomo venía a revisar que las cosas estuvieran hechas, que todos los empleados, que todo estuviera en orden, porque era un mayordomo responsable. Pero la señora Potifar, ella sabía a la hora en que él llegaba. Ella tenía todo bajo control. Habían pasado 10 años de José trabajando para Potifar. Y desde 10 años, quién sabe desde qué momento esta mujer empezó a poner sus ojos. José tenía unos 28 o 29 años allí. Mis queridos, y llegó José, encontró todo solo
todo estaba en silencio. Y él entró y dice que la mujer lo asió por la túnica. Gracias al Señor que fue por la túnica. ¿Verdad? Gracias a Dios que fue por la túnica. Aunque yo creo que José de una manera cordial se hubiera soltado porque él no iba a estar allí. Lo asió por la túnica, lo sostuvo la túnica. Él maniobró, vio la salida y se escapó. Mis queridos, siempre con la tentación, el Señor nos ha dado la promesa de que hay una salida. Amén. El Señor nos ha dejado encerrados y todo está en su palabra. La salida, la tentación viene con la salida. Si tú caes, querido, es porque has decidido caer. Pero todo está previsto, todo está listo. Mis queridos, esta historia es hermosa. Esta historia es preciosa. Debemos terminar. Está llena de lecciones extraordinarias. Pero quiero dejarles algo, queridos. 5 puntos. 5 puntos que yo quiero que recordemos siempre. A veces pensamos que fue muy fácil para José vencerlo todo porque el Señor estaba con él. Y es verdad, el Señor estaba con él. Pero ¿por qué estaba el Señor con José? Porque José caminaba con el Señor. El primer punto que quiero que recordemos, queridos, es que José actuaba por principios. José no actuaba por sentimientos en ningún momento. José no actuaba por emociones. José sabía en quién había creído. Y en la prueba, en la crisis, se refleja el carácter. Después de que él venció a esta mujer, después de que él corrió, huyó, él no se hizo bueno. Él fue un hombre limpio, puro y bueno antes de esta crisis. Antes, queridos. Otro punto es que José sabía que el amor encerraba lealtad. Vamos a, queridos, somos leales a Dios. Si amamos a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo, somos leales a nuestra familia. El amor encierra lealtad. Otro de los puntos, queridos, es que José se escandalizaba por el pecado. Ahora todo el pecado anda libre por todas partes. Por las calles, la televisión, los iPads, los iPhones, en todas partes hay pecado. Pero, queridos, José se fijaba y ponía su vista en las cosas divinas. Así como hay pecado, también hay cosas hermosas. También nos rodean cosas bellas, preciosas, porque el Señor en su amor todos los días nos las envía. José se enfocaba en las cosas puras, en las cosas limpias, en las cosas que provenían de Dios. José tenía suficiente sentido común, queridos, como para ver la fuente del pecado. Él identificó de una vez la fuente del pecado y sabía cómo actuar. Para José fue más importante correr y dejar su túnica que tener limpio su carácter y obedecer a Dios. Mis queridos, yo quiero en esta mañana que tengamos en mente algo. El Señor pudo cumplir sus sueños en José. José obedeció al Señor en este momento, pero en este momento José sabía que venía la muerte o la cárcel y le vino la cárcel. Y a veces decimos, ¿para qué obedecer? Tenemos que terminar hoy, queridos, pero la historia continúa. Sin embargo, quiero dejar algo bien claro. A José no le interesó nada, lo más importante era obedecer a Dios. Y José estaba permitiendo que en el camino de su vida, en los sueños de Dios fueran una realidad en él. El Señor se glorificaba en José. Queridos, el Señor tiene un sueño para cada uno de nosotros. Amén. ¿Conocen ustedes el plan del Señor para su vida?
mis queridos, ¿cómo será cuando nos presentemos ante el trono del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Y nos diga, Marta, nos diga María, tenía este plan para ti. Este era el plan que yo tenía para ti, pero no lo pude concretar. Porque siempre me ponías obstáculos, me ponías situaciones diferentes, trabajo, todo como para la honra y la gloria de Él. Y cuando Él venga, miremos el plan que Él tenía para nosotros, el sueño que Él tenía para nosotros, lo vea cumplido. Amén. Amén. Queridos, que el Señor nos bendiga.